que nunca descansa, es una semana de constante actividad permanente, es una iglesia de sana doctrina, donde puedes sembrar con tranquilidad que todo el tiempo estamos en función de cuidar a nuestros hermanos. Vamos entonces y vamos a entrar en la poderosa palabra del Señor. Es un privilegio para mí poder tener este espacio para compartir con ustedes la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy voy a invitarte, nunca dejo de decirles lo mismo, ve corriendito a tu Biblia. Es importante que tengas tu propio manual, tu propia herramienta. Nunca cuando estés escuchando un programa de radio, de televisión, en internet, un live, cualquier cosa que estés haciendo, que estés tratando de aprender de la palabra, no tragues entero. Ve a tu palabra, ve a tu Biblia, ve a tu manual, para que a medida que empiezas a escuchar, a través de tu propio manual tú puedas leer y el Señor te pueda revelar si esto es palabra de hombre o es palabra revelada por el Espíritu Santo. Entonces, aquí voy a invitarte, hoy vamos a estar trabajando el Evangelio de Lucas, capítulo 23, del verso 1 al 5. Si alguien me ayuda a apuntarlo para aquellos que están ingresando en este momento a la transmisión, si me ayudas a colocarlo, Evangelio de Lucas 23, verso del 1 al 5. Ya estamos próximos a terminar el Evangelio de Lucas, hemos venido escudriñándolo capítulo por capítulo, verso por verso. Ha sido una gran experiencia, ha sido algo maravilloso, a pesar de lo doloroso que es este capítulo, ya que pues a través de esto vemos cómo se acercan los días finales de nuestro Señor Jesucristo, y pues aquí nos deja ver claramente parte de todo el proceso que sufrió nuestro amado Salvador. Entonces, si me quieren escribir que ya están listos, eso, Héctor, muchas gracias, Blanca Flor, gracias. Así me siento acompañadita. Ya estamos entonces en el Evangelio de Lucas 23, del 1 al 5. Hoy vamos a estar hablando de un personaje sumamente interesante. Y este pasaje, de estos 5 versos que vamos a ver el día de hoy, se habla de Jesús ante Pilatos. En la Nueva Traducción Viviente dice juicio de Jesús ante Pilatos. Jesús y Pilatos. Hoy vamos a hablar de Poncio Pilatos. En programas anteriores vimos cómo vamos relatando los diferentes eventos previos a la cruz. Ya se acercan los días finales de nuestro Salvador y ya se empieza a ver claramente el sufrimiento, la agonía, la angustia que nuestro Padre Celestial atravesó por ti y por mí. Lo hizo por nosotros, por los buenos y por los no tan buenos. Entonces, vemos cómo el pastor Jonathan hace 2 días nos acompañaba en Lucas 22 y veíamos una serie de episodios interesantes, injustos, ante nuestros ojos injustos, de ver cómo lo lastimaban, de ver cómo lo cuestionaban, cómo lo maltrataban. Jesús fue llevado, digamos que ya en esta instancia donde hoy estamos, vemos cómo Jesús ha sido llevado por diferentes etapas, llamémoslo así, por diferentes juicios. Te voy a invitarte a que leamos juntos lo que la palabra del Señor hoy nos quiere contar acerca de Lucas 23, verso del 1 al 5. Padre Celestial, vamos a leer tu poderosa palabra, Señor. Llena nuestros labios, Señor. No permitas que sea nuestra humanidad, Señor, que salga a través de estas ondas, Señor, sino que sea tu santo y poderoso Espíritu quien hoy ministre y hable directamente a nuestro corazón, Señor. Enmudece los labios de la humanidad, Señor, y engrandece tu presencia, Señor, tus labios, tu enseñanza en esta noche, amado Jesús. Regálanos un rema esta noche maravilloso, Señor. Tú eres bueno, amado Jesús. Te entrego mi vida, Señor, y la responsabilidad que conlleva, Señor, compartir tu palabra, amado Jesús. Te doy gracias, Señor. Te doy honra, Señor, solamente a ti, amado Jesús. Amén, amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilatos le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Y Pilatos dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre.
pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí, o sea, hasta Jerusalén. También quiero compartirla, afortunadamente es un verso, unos capítulos cortos, y quisiera que la leyéramos también en la Nueva Traducción Viviente. A mí me gusta mucho la Nueva Traducción Viviente cuando estoy estudiando la palabra del Señor. Me gusta apoyarme mucho en estas diferentes versiones. Esto nos lo ha enseñado nuestro pastor Jonathan Castañeda, para que podamos ampliar cada una de las cosas que estamos aprendiendo en el nombre del Señor. Entonces dice de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Entonces todo el concilio llevó a Jesús ante Pilatos, el gobernador romano. Comenzaron a preguntar su caso. Este hombre ha llevado el pueblo por mal camino, al decirles que no paguen los impuestos al gobierno romano, y afirma que él es el Mesías, un rey. Entonces Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, tú lo has dicho. Pilato se dirigió a los principales sacerdotes de la multitud y les dijo, no encuentro ningún delito en este hombre. Pero ellos insistían. Con sus enseñanzas causa disturbios por donde va, en toda Judea, desde Galilea hasta Jerusalén. Vamos a dejarlo hasta ahí. El Señor en esta noche, a través de su palabra, nos relata claramente cómo Jesús es llevado ante Poncio Pilatos. Pero quiero que recordemos un poquito que antes de llegar a Poncio Pilatos, ya a Jesús lo habían pasado por varias etapas. Primeras unas etapas religiosas, llamémoslo así, que fueron los primeros que lo acusaron y lo condenaron, y ya después entonces se empieza como a moverse las áreas gubernamentales. Entonces, aquí, ¿qué es muy importante? Jesús primero pasó por Anás, que era el sumo sacerdote que ya estaba como en retiro, era el suegro de Caifás. Después lo llevaban frente a Caifás, que era el sumo sacerdote que estaba ejerciendo actualmente. Y después lo llevan al Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? Cuando usted encuentre la palabra Sanedrín en su palabra, en alguna de las versiones lo mencionan, es a donde se reunían los ancianos y los líderes religiosos. Entonces, ya habían pasado por estas instancias, eso lo hemos visto con nuestros pastores en días anteriores. Ellos ya lo habían condenado, ya todas las instancias, digamos que jurídicamente el área religiosa de ese gobierno ya había dicho que él era culpable y ya lo habían condenado, pero ellos no tenían la potestad de hacer que le quitaran la vida a alguien, entonces tenían que ir a un segundo instamento, que era el área gubernamental, y por esa razón es que van a dar donde Poncio Pilatos, que es la porción que nos corresponde el día de hoy. ¿Quién era Poncio Pilatos? Era un gobernador romano de Palestina. Él era llevado frente a Pilatos después de que ya había sido acusado y condenado, porque quienes lo condenaron indiscutiblemente inicialmente fueron las entidades religiosas, los sacerdotes, todos los que estaban metidos dentro del área jurisdiccional de los religiosos. Entonces, esta historia también usted y yo la podemos ver en Juan, en los capítulos 18 y 19. Ahí es un poquito más, en Juan 18 y 19, para aquellos que toman nota, que les gusta estudiar muy juiciositos, en ese Juan capítulo 18 y 19 usted puede estudiar con más profundidad esta historia que nosotros estamos viendo el día de hoy. Ahí la va a poder leer en el 18 y en el 19. Entonces, Poncio Pilatos se encuentra frente a Jesús, los escucha, le correspondía escucharlo, estaban preparándose para la fiesta de la Pascua, entonces Pilatos estaba ahí por esa razón. Entonces, lo interesante es que lo llevan a un lugar que se llama pretorio, estudiando un poco cuál era el pretorio, porque algunas versiones ustedes van a ver que dice pretorio, lo llevan frente a Pilatos en el pretorio, era como una fortaleza, era el lugar donde se iban, y era una gran fortaleza donde descansaban las entidades, los grandes gobernantes, sus tropas, y frente a este lugar es que lo llevan. Pero ¿sabe qué es lo curioso? Es que los que lo están acusando, la muchedumbre, todos los religiosos que están llevando a Jesús después de haber
jugado con él, de haberlo maltratado, de haberlo irrespetado, de haberlo menospreciado, ellos llegan hasta el pretorio, pero dicen que lo dejan ahí porque es que no pueden contaminarse con lo que hay adentro de ellos. O sea, es una doble moral la que hay en estos personajes que lo están llevando. Pilatos ya llevaba más de 10 años como máxima autoridad. Pilatos ejerció más de 10 años la autoridad, pero el gobierno de Pilatos, y quiero que ahí hagamos una especie de paréntesis, es el gobierno de Pilatos era reconocido no por ser el más justo. El gobierno de Pilatos había sido reconocido por ser corrupto, implacable, era severo, era violento, él era injusto. Eso era el destello, como lo que dejaba claramente ver en el gobierno de Poncio Pilatos. ¿Y sabe una cosa? Eso me lleva a hacer un pequeño paréntesis, es decir, en los tiempos de Jesús también había una gran turbulencia, había injusticia, había corrupción, habían autoridades implacables, había violencia. Y yo recuerdo mucho cuando uno se sienta como a conversar con familias, mi abuelita, que los que tuvimos la oportunidad de compartir con nuestros abuelos, nuestros ancestros, siempre decían que los tiempos eran mejores, pero yo me acuerdo que siempre que hablaba mi abuelito y mi abuelita les tocó la época de lo que le llamaban la chusma, que era el tema de los rojos con los azules. Bueno, los que vivieron esa época saben las dificultades que habían gubernamentalmente por el tema de colores políticos y demás, pero no me quiero ceñir en eso, me quiero ceñir en que siempre ha habido corrupción, siempre ha habido violencia, siempre han habido personas injustas que han estado en posiciones gubernamentales que ha primado en ellos la severidad, el resentimiento, el dolor, la violencia, la injusticia. Y a Jesús no le tocó un tiempo menos violento, le tocó un tiempo tremendo donde todo era la muerte, era la horca, las cosas, les cortaban la cabeza, había mucha violencia, había corrupción y llega en manos, después de que lo pasan por Anás, por Caifás, por el Sanedrín, viene ahora donde Pilatos, un hombre que no era una lumbrera de amor ni dechado de virtudes, era un hombre corrupto e implacable. Describe, dentro de las versiones que tuve la oportunidad de estudiar, decía que a Pilato le llamaba la atención porque le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Lo veía, yo me imagino, quiero que de manera respetuosa se imaginen conmigo a Pilatos, un gobernador por encima del bien y del mal, donde podía simplemente con un dedo ejecutar, hagan, quiten, pongan, suban, lleven. Se queda observando a este hombre, carpintero, menospreciado, golpeado, lastimado, lo veía de manera insignificante. Pero él también, como muchos otros, había escuchado que Jesús estaba haciendo cosas que movían masas, estaba haciendo cosas que tenían preocupados, no ocupados, sino preocupados a muchos gobernantes, tanto religiosos como políticamente hablando. Pero llama la atención que a Jesús en esta porción lo acusan de tres cosas muy particulares, y es que era una amenaza para la nación. Miren lo que dice en el versículo, en los versículos del 1 antes, dice, este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino al decirles que no paguen impuestos. Dice que es un agitador. Miren, cuando él describe, porque la palabra nos describe que que está haciendo disturbios o generando inconformidad entre el pueblo desde Galilea hasta Jerusalén. Yo no sé si a usted le interesa, como me interesa a mí, meterse en el río de imaginarse qué distancia puede haber entre una población y otra. Yo me meto en los mapas pues históricos que nos permiten ver en dónde quedaba Galilea, en dónde quedaba Judea, en dónde quedaba Jerusalén, y de pronto estamos hablando como de departamentos, ¿no? Son
atravesaban un departamento adicional y ya estaba en Jerusalén. Pero en esa época, que es donde yo quiero que usted me ayude a imaginármelo respetuosamente, no existían los medios digitales, no existía nada de lo que hoy en día tú y yo tenemos la oportunidad de compartir, que hace que cualquier cosita se vuelva viral. Y es muy rápido ser viral. En esa época no. En esa época tenía que montarse en caballos, en mulas, andar a pie, en trochas, no había carros, no había nada de esto, solamente transportarse, caminar, caminar, caminar. Pero ya había llegado a Pilatos que estaba haciendo disturbios. ¿Usted sabe cuánto tiene que haber trabajado de eso? Usted se alcanza a imaginar, yo me meto como en ese río y yo digo, Jesús tiene que haber trabajado muy duro para que ya a oídos de esas instancias gubernamentales llegara lo que para ellos en ese momento era una amenaza. ¿Se imagina usted? Está metido un poquito en el río conmigo, yo no sé si alguno me puede ir escribiendo y me dice que se lo está imaginando como yo. Yo me lo imagino caminando por esos empedrados, en esas sandalias romanas, cansado al rayo del sol, no había las comodidades que hoy en día nosotros tenemos, y que ya generara el malestar que generaba porque era una amenaza, lo llamaban alborotador, porque no estaba haciendo lo que ellos acostumbraban a hacer. Iba en contra de muchas de las cosas que ellos hacían, sanando en sábados, levantando, tocando, compartiendo con pecadores, hospedándose en casa de pecadores, sanando ciegos, sanando paralíticos, sin importarle ni el día ni la hora, solamente por su infinita misericordia, y lo llamaban era alborotador. Esa parte me causó mucha impresión de imaginarme el trabajo tan uno a uno. Y de una me vine a pensar en nuestros pastores, en la pastora Idalia, en la pastora Luz Elena, el pastor José, la pastora Laida, que se van 3, 4, 5 y se van a estos barrios a hacer estos altares familiares, haciendo un trabajo muy duro, muy duro. Pero yo a estas personas que están compartiendo en los altares familiares les digo, tú no estás sembrando en una tierra que no es fértil. Cada cosa que estás haciendo en la obra del Señor, así te llamen alborotador, como le pasó a Jesús, y de lo que lo estaban acusando. Escucho de anécdotas de muchos de ellos que gritan de por allá de un apartamento, de un conjunto, vea, apaguen ese parlante, que no dejan oír, que estoy en una clase, quiten eso de ahí, que se quite esa gente, que la libertad de expresión, que las libertades de culto, y llegan contando sus experiencias. Yo te invito a ti, hermana, hermano, que te imagines lo que atravesó Jesús sin la tecnología que hoy tenemos, ni con un megáfono, ni con un micrófono, sino todas las cosas que tiene que haber experimentado nuestro Señor para llegar a convertirse en una amenaza para los gobernantes. Desde lo primero que le estaban acusando era de alborotador, de peligroso, porque ya había hecho un gran recorrido y ya tenía fama, donde les estaba generando, les estaba moviendo el piso, ponía a la gente a pensar, ponía a la gente a cuestionarse, a reflexionar, y empezó a ganar muchos adeptos, muchas personas. Con 12 discípulos fue trastornador de vidas, y hasta el día de hoy, gracias a ese trabajo extraordinario que él hizo hace más de 2000 años, nosotros hoy podemos hacerlo libremente, compartir su palabra libremente, y nos falta mucho trecho por recorrer. En lo segundo de lo que lo estaban acusando, era que la gente, que él les estaba diciendo, se lo voy a leer, les decía que los invitaba a que no pagaran los impuestos al gobierno. Dice que no paguen los impuestos al gobierno romano, y afirmando que él es el rey. Y eso es una gran mentira, una gran mentira. Si usted y yo vamos juntos a Lucas 20, algo que estudiamos hace unos días atrás, vamos a buscar Lucas 20, quienes me acompañan, y si me puede alguien ayudar a escribirlo para aquellos que están tomando nota. Lucas 20, verso 25, que dice la palabra del Señor. En la Reina Valera, que es la que más conocen nuestros hermanos, o que más tienen en casa, dice de la siguiente manera. Lucas 20, verso 25.
dice el Evangelio de Lucas, que eso lo vimos hace unos días, dice, entonces les dijo, pues, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Yo quiero imaginarme, le invito a que usted se imagine conmigo respetuosamente, ¿qué habría pasado si Jesús se devuelve y le dice, oiga, lo que usted está diciendo es mentira? Yo nunca he invitado al pueblo a que no pague al César lo que es del César, que no paguen sus tributos al gobierno. Él podía haberlo hecho, pero Jesús no lo hizo. Jesús, vea, calladito, no dijo. Y tenía testigos, porque ustedes alcanzan a imaginar cuántas personas estaban alrededor de Jesús cuando él dijo, pagad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él se había podido defender de esa acusación, pero no lo hizo, guardó silencio, se quedó quietico. ¿Sabe algo? Hay muchas personas que han sido sometidas a calumnias, a cosas que nunca dijo, ni sabía yo que había hecho eso, mamá, ¿tú qué sabes? Porque yo ni sabía que había hecho eso. Conozco muchas personas así, a mí me pasa con mucha frecuencia. Pero los ciudadanos pagan impuestos en la tierra, pero los peregrinos depositan sus riquezas en el cielo. Es lo que nos quería enseñar el Señor en ese momento. Contribuir cada cosa en su lugar. Cada deuda debe ser respaldada. Cada pago debe ser ejecutado. Y el Señor nunca nos invitó a hacer algo diferente, pero también nos dijo claramente, y a Dios lo que es de Dios. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis sin irme del tema, y es, muchas veces nos calumnian o te dicen algo que tú no hiciste y tú sales en pro a decir, no, eso no, a mí yo no dije nada de eso, yo dije fue esto, yo dije fue aquello, pero me llama la atención la posición de Jesús en la que él estaba, entre comillas, tranquilo, pero imagínense qué tranquilidad puede haber un hombre que está lastimado, golpeado y que sabe que va para la muerte, que está en sus últimos días. Ese nivel de angustia no es el que él refleja aquí, sencillamente lo están calumniando de algo que él sabe que no hizo y que no entra a defenderse. Él guarda silencio. Ah, pero lo tercero que sucede, la tercera acusación que recibe Jesús es que le dice Poncio Pilato, ¿no? Se devuelve y le dice, le pregunta, ¿qué dices que eres rey? ¿Que tú eres el rey de los judíos? ¿El Mesías, el enviado? Y la respuesta de Jesús es, tú lo has dicho. Pero si usted y yo vamos juntos a Juan 18, si me ayudan a escribirlo, por favor, aquellos que me están apoyando, bendigo sus vidas. Por eso, vamos a Juan 18, versos 33 y 34. Juan 18, Evangelio de Juan 18, vamos a escribirlo aquí, verso 33 y 34. Me dicen cuando ya lo hayan encontrado, ¿vale? Dice Evangelio de Juan 18, verso 33 y 34. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor, qué nos está enseñando aquí la palabra del Señor. Dice, Jesús le respondió, ¿dices tú eso por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? El 33, perdón, les voy a leer el 33 primero. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, ¿se acuerdan que ya les conté que era el pretorio? Y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o lo dices por lo que han dicho otros de mí? Y aquí hay otra cosa que me parece clave en esta noche y en esta enseñanza. Y es, Jesús le pregunta, ¿eso lo estás diciendo porque tú lo crees? ¿Porque tienes la inquietud? ¿O porque se lo has escuchado a otros decir de mí? Ya habíamos dicho que Pilatos tenía mucha curiosidad, igual que Herodes, de conocer a Jesús, de quién era el alborotador, que ya había ruido, ya la gente había escuchado. Cuando tú te empiezas a mover en las cosas del Señor, habrá ruido, muchísimo ruido. Pero aquí en esta parte, en esta porción, me parece fantástico y medular que tú y yo siempre conservemos nuestra propia opinión, de que no nos dejemos guiar
por lo que otros dicen. Yo le contaba en estos días, no me acuerdo con quién estaba hablando, con mi tía, creo, que cuando yo estaba en clases, en mi universidad, en mi colegio, en cualquiera de las cosas que Dios me ha permitido estudiar, yo he sido de las más preguntonas. Yo soy de las que poco trago entero. Y en mi clase, en mi universidad, en mi colegio, no tenía muchas personas que me quisieran mucho porque yo detenía las clases. Porque yo preguntaba. Yo decía, no, usted lo habrá entendido, pero yo no. Entonces yo decía, profesor, ¿me vuelve a explicar, por favor? Porque aprendí desde muy pequeña a tener mi propia opinión. Si yo me equivoco, que millones de veces me he equivocado por conciencia, porque he sido consciente de lo que creo que es y que después resulta que no, que era un error, pero he tenido mi propia opinión. Y Jesús le transmite a Pilatos, tú lo estás diciendo por ti o por lo que lo has escuchado. Le está diciendo, tú lo has dicho. O sea, tú ya lo afirmaste, tú ya lo estás diciendo. Le generó curiosidades, ¿lo dices por ti o por lo que has oído? De oídas. Hay muchas personas que de oídas, dice la palabra, que lo buscan, mas su corazón está lejos, lejos, lejos de nuestro Señor. Yo hoy te pregunto a ti y me pregunto a mí, ¿tú has tenido siempre tu propia opinión de cada cosa que compartes en el Evangelio? ¿Sabe una cosa? Pilatos sabía que Jesús era inocente, porque él salía y les decía, oigan, pero es que yo no encuentro el problema, yo no encuentro en este varón el problema de que ustedes lo acujen, yo no encuentro herramientas, yo me lo imagino como rascándose la cabeza a Pilatos diciendo, pero bueno, ¿y ahora yo en qué me voy a meter si le pregunto a este hombre y yo no le veo ningún error que amerite que le quiten la vida? Pero resulta que Pilatos, sabiendo que no encontraba en él un error grande, prefirió quedar bien, levantarse la chaqueta y quedar bien y dejar contento al pueblo, en vez de ejecutar justicia, a pesar de que sabía que él era inocente. No le importó para nada untarse de sangre inocente, pero hizo algo, y ahí es donde toda la frase, que todo el que conoce a Poncio Pilatos tiene claramente la imagen de el que se lavó las manos, Pilatos, el que se lavó las manos, y así fue. Entonces Pilatos que digo, espera, no, yo no lo encuentro culpable, yo este hombre lo veo inocente, la gente no lo quiere, esta misma gente fue la que lo trajo. De hecho, en una conversación que tiene Pilatos, si lo estudian en el capítulo, en Juan capítulo 18 y 19, ahí la conversación es un poquito más profunda, pero le dice, pues es que mira, es tu pueblo, es el que te está trayendo aquí de alborotador, los que te siguen, los que te seguían. Entonces, Pilatos se metió, fue en un problema. Es lo que hoy en día muchas personas dicen, no, eso es una papa caliente. Le tocó una papa caliente a fulanito, o a fulanita, o a tal empresa, o a tal entidad. Entonces, en su preocupación por quedar bien delante del pueblo, pero de una u otra manera, lavarse las manos, se agarra de una pildorita que le salió. Y es que dicen que él era Jesús, era de Galilea. Y ahí que dijo, esta es mi oportunidad, con esto me voy a quitar esta papa caliente, y dijo, él es Galileo, entonces me hacen el favor y se lo llevan a Herodes, que esa es su jurisprudencia, y se lavó las manos. Y por esa razón es que Jesús ahora es llevado a otra instancia, que es donde Herodes, que eso lo van a ver muy seguramente el día de mañana. Entonces, aquí ya quiero concluir con algo, y es, hay personas que se lavan muy fácil las manos porque prefieren quedar bien ante el público, tener contentica a la gente que les sobe la chaquetica y le diga, ay, sí, tan justo, tan querido. ¿Saben algo? Siempre el Señor nos dijo claramente en su palabra que tendremos persecución. Lo veíamos en la prédica que el pastor nos enseñaba el día de ayer, que nuestra familia es una de las que primero se va a levantar en nuestra contra por ser seguidores de Jesús.
pero el precio que Jesús pagó por ti y por mí no es ni la más mínima parte de lo que tú y yo pagamos hoy en día. Hoy en día puede que no seas tan popular, pero mi pregunta es, ¿tú hoy en día tienes tu propia opinión de las cosas que compartes en el Evangelio? ¿O tú eres como Vicente para donde va la gente? ¿Te dejas llevar como veleta y sin una propia opinión? Seguir a Jesús trae mucha oposición, sí, sí la trae, pero seguir a Jesús también trae unas grandes victorias. Muchos prefieren lavarse las manos para no perder su popularidad y su estatus. ¿Sabe? A David también le pasó, a pesar de que sabía que su hijo había hecho algo completamente incorrecto y que su hijo Absalón estaba detrás de eso, él prefirió guardar silencio, quedarse calladito, y David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero guardó silencio porque dijo, no, esto me puede costar el reinado. ¿Qué has pagado tú como precio por seguir a Cristo? ¿Qué has tenido que perder por seguir a Cristo? Ya no sé, tú qué has perdido. Yo me acuerdo que yo hace un tiempo atrás me movía en un círculo de empresarios, en un círculo de gente importante, de médicos, pero cuando yo tomé la decisión de seguir a Cristo, muchas de esas personas ya no me veían con los mismos ojos que me veían en ese momento. Pero hoy en día digo, fue mi mejor decisión. ¿Que he tenido batallas? Muchas. ¿Y que seguiré teniendo? Por supuesto que sí. Pero lo que existe hoy en mi corazón no lo cambio por nadie. Hoy la pregunta es para ti, para cerrar esta noche. Es, ¿el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo por ti y por mí, para el Señor valió la pena? La pregunta es, las dificultades que hoy en día tú estés enfrentando por ser un seguidor de Cristo, las calumnias por las cuales hayas sido enfrentado, las injurias por las que te han visto involucrado, ¿han dejado ver lo peor de ti o han dejado ver lo mejor de ti? Esa es una reflexión que yo quiero que tú te hagas a ti mismo esta noche y le pidas al Señor que te dé revelación y que te ayude a llevarte ese nivel de confrontación en el que diga, no, yo voy por el camino que decidí seguir. Y quiero dejarte con una pequeña frase que a mí me encanta. Y esa frase esta noche es, servir a Dios no es una obligación. Servir a Dios es un privilegio. La pregunta es, ¿estás preparado para eso? ¿Estás preparado para pagar ese precio? A pesar de que digan o dejen de decir, donde prime por encima de todo el amor incondicional de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice, el Señor nos enseña en Colosenses 3:14 que debemos amar los unos a los otros. Él no dice, ama a los que te quieren y no ames a quienes te calumnian. Con el amor es el lenguaje perfecto, dice el Señor. Vestidos con el amor de Cristo, que es el lenguaje perfecto. Entonces, nada, quiero decirte esta noche que espero esta palabra haya sido de bendición para tu vida, como lo fue para la mía. Si crees que esta palabra puede bendecir la vida de alguien, no olvides compartirlo a través de nuestros canales, a través de nuestras redes sociales. Recuerda que somos la Iglesia de los Altares, donde siempre encontrarás un consejo oportuno en un momento de crisis. A través de nuestro PBX 558-4444, puedes ponerte en contacto con nosotros y recordarte que todo lo que tú puedas contribuir en la obra del Señor, nunca olvides que la mies es mucha y que los obreros son pocos. De pronto, este es el momento en el que tú te actives en decir, no seré bueno para todo, pero podré servir para algo. Y que el Señor haga de los vientos los mensajeros y que tú puedas ser un instrumento en las manos de nuestro Señor Jesucristo, en lo que sea que Él tenga destinado para tu vida. Vamos a despedirnos como nos han enseñado para podernos ir contentos a la cama, a meditar. Y es lo que nos enseñó el Señor a través del Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esto es una producción del Ministerio de Comunicaciones de la Iglesia del Centro de Fe y Esperanza, donde encontrarás un consejo oportuno en un momento de crisis. Soy Miriam Andrea Emperador y les dice que tengan